Bueno, hay el día de hoy unos hermanos que estaban con nuestro hermano Jonathan, muchos de ustedes lo conocen. Él tuvo que irse a Texas y hoy están aquí de visita varios hermanos. Ahí están. ¿Cuál es su nombre para que los conozcan? Arturo, Eduardo, Antonio, Gladys, ¿sí? Cristina, ok, pues le damos la bienvenida. Bueno, había un maestro que tenía sus alumnos en la secundaria, ya en época antigua, cuando pues se usaban todavía los relojes de bolsillo con una cadena, y él tenía uno de estos relojes, un reloj muy fino de oro, con su cadena de oro, y un día sacó su reloj con la cadena y le dijo a uno de sus alumnos ahí en la clase: aquí tengo mi reloj, tómalo, extiende tu mano, tómalo y va a ser tuyo. Y el muchacho no creyó, dijo: no puede ser, me va a hacer algo, voy a quedar en ridículo delante de toda la clase y se van a burlar de mí. De que no lo tomó. Le ofreció a otro, al siguiente, y bueno, ya influido por lo que había visto, también pensó: aquí hay gato encerrado, hay un truco, y no lo tomó. Y así lo fue ofreciendo, y todos ya con esa idea, ninguno extendió la mano para tomarlo. Y finalmente llegó al último, el más pequeño de todos, y le dijo: ¿no me crees? ¿Tú no me crees tampoco? Toma el reloj. Y agarró el chamaco, tomó el reloj, y todos estaban esperando en qué momento venía el truco para poder burlarse de él. Y el profesor dijo simplemente: pues ahora este reloj es tuyo para siempre, nada más dale cuerda todas las noches. Y los demás pues dijeron: híjole, estuve a punto de tener ese reloj tan bonito y no quise creer, no pude, me resistí a creer. Bueno, es una manera de cómo enseñar a alguien a creer con lo que se puede perder o con lo que se puede dejar de obtener. Y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 14 a 29, siguiendo con este estudio de Marcos que empezamos ya hace algunos meses, y estamos ya en este capítulo 9. Vamos a ver este pasaje en donde está esta pregunta: ¿puedes creer? Jesús ahí, si recordamos, ahí está enfocado en sus discípulos, los está preparando para el ministerio, y ya no está tan ocupado en mostrarle a todo el mundo quién es Él. El mundo lo ha rechazado, su pueblo lo ha rechazado, los escribas, los fariseos, y ahora está concentrado en sus discípulos. Les estaba enseñando muchas cosas, y aquí sigue con esta enseñanza. Vamos a leer
estos versículos. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matar. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra que tenemos con nosotros y por medio de la cual podemos conocerte, y queremos el día de hoy oír tu voz, que tu palabra, así como una semilla, penetre en nuestro corazón para que traiga fruto, para que a través de esta palabra pues tú nos des fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que tú estés obrando, Señor. Te pedimos tu obra, pedimos tu espíritu, tu misericordia, tu gracia, para que esta palabra traiga fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de vida, un fruto que cambie nuestro corazón, que cambie hacia ti, que nos haga ver hacia arriba, mirar a Cristo, mirar la eternidad y vivir con la mente puesta en estas cosas, no en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Padre, y que todo lo que digamos sea de tu palabra, que de ahí provenga y que te dé la gloria a ti, solamente a ti. Te pedimos por Cristo. Amén. Jesús llevó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, a un monte alto donde se transfiguró delante de ellos. Aparecieron Moisés y Elías, estaban hablando con Jesús, y Pedro propuso construir
un lugar para que habitaran ellos ahí en ese monte y se quedaran ahí. Pero Moisés y Elías desaparecieron al oírse la voz del Padre, que decía que al que debían oír no era Moisés ni Elías, era a su hijo amado. Lo que habían visto les generó una inquietud, porque no estaban de acuerdo con la expectativa que ellos tenían acerca del Mesías, y le preguntaron a Jesús acerca de las profecías referentes a Elías y el Mesías. La respuesta que les dio Jesús dejó en claro que las profecías se estaban cumpliendo en todos los detalles. Jesús mencionó, además de esta profecía sobre Elías que mencionaron los apóstoles, que él le debía sufrir, padecer mucho. Él estaba hablando de la profecía del siervo sufriente. Y por un lado, Elías ya había venido en la persona de Juan el Bautista, cumpliendo así las profecías respecto a Elías. Y por otro lado, la profecía del siervo sufriente, que era una profecía acerca del Cristo o el Mesías, se iba a cumplir pronto. Ellos no debían decir nada de lo que habían visto ahí en el monte hasta después de que esta profecía del Mesías sufriente se cumpliera. Ellos bajaron del monte y regresaron a donde habían quedado los otros 9 discípulos que no subieron con ellos al monte. Lucas, en el pasaje paralelo, dice que fue al día siguiente cuando descendieron del monte. Pero mientras ellos estaban arriba en el monte, los discípulos que se habían quedado pues siguieron su vida como discípulos de Cristo, su vida de todos los días, y estaban teniendo problemas. Y tenemos como primer punto la discusión en los versículos 14 a 16. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Estando en la cumbre de aquel monte, presenciando la gloria de Cristo, Pedro pensó que lo mejor que podía pasar era quedarse ahí para siempre, en ese lugar, y con tan grata compañía, pues no había nada de qué preocuparse, no había ningún problema. Pero de repente todo eso desapareció. Desapareció la gloria de Cristo, desapareció Moisés, desapareció Elías. Y bueno, a veces nosotros estamos elevados, pero no es posible aislarse del mundo y de sus problemas. Tenemos que bajar. Un discípulo de Cristo ha aprendido de él. Él estaba no en la cumbre de una montaña, estaba en lo más alto, estaba en el cielo junto a su Padre, sin tener ninguna necesidad, ningún problema. Desde ahí descendió a lo más bajo de la tierra para servir a su pueblo y librarlo de la esclavitud del pecado. Un pueblo que lo rechazaría, y a pesar de ese rechazo, él era compasivo y aliviaba sus necesidades de salud, de instrucción, de consuelo, de todo tipo.
Pablo, el apóstol Pablo, decía que para él partir y estar con Cristo era muchísimo mejor, pero quedarse en la carne, quedarse en el mundo con aquellos a los que servía era más necesario, y era precisamente por eso, para servirlos. Pedro, allá en la cumbre, se había olvidado de sus 9 compañeros que se habían quedado abajo en el mundo, y que estaban en necesidad, que estaban en problemas. Pedro se había olvidado, pero Jesús no. Él estaba preparando a sus discípulos para una tarea muy importante cuando él se hubiera ido. Y ahora esos que estaban abajo estaban enfrentando a un reto sin que Jesús estuviera presente, sin que estuviera siquiera cerca. Ellos debían caminar por fe, no por vista, pero fallaron. Los discípulos estaban en un proceso de entrenamiento. Su fe todavía era muy imperfecta, era superficial, y todavía no entendían muchas cosas. Vemos cómo Jesús los reprendía por su falta de entendimiento y por su poca fe, como cuando no entendieron que Jesús llamó levadura a la doctrina de los fariseos, y ellos pensaron que él estaba hablando de pan. Bajaron de la montaña, y cuando Jesús llegó donde estaban sus discípulos, los otros 9, había una gran multitud que los rodeaba, y también unos escribas con los que estaban discutiendo. Estas dos situaciones caracterizan el ministerio de Cristo: multitudes y escribas que se oponían. Ahora los discípulos estaban experimentando en carne propia lo que Jesús habitualmente sufría, y esto era un adelanto de lo que ellos experimentarían en sus futuros ministerios. Los escribas siempre estaban pendientes para aprovechar algún error de Jesús o sus discípulos para desacreditarlos delante de la gente, y se les había presentado una oportunidad. Dice el pasaje que la gente lo vio, lo reconocieron, se asombraron. Para ese momento la multitud ya se había enterado de que Jesús no se encontraba con sus discípulos. Él llegó, quizá llegó de repente, pero de todos modos siempre había un sentimiento de asombro y de temor al estar frente a él, porque tenía gran autoridad en lo que decía, y además pues él era el que hacía señales maravillosas, que hacía curaciones. Dice que corrieron a él para saludarlo, y es como cuando una persona famosa y sobre todo con poder es reconocida. Ahora lo vemos con los candidatos, todo el mundo los quiere saludar, pero no porque los quieran mucho, sino porque puede llegar a ser presidente y puede beneficiarlos a la larga. Entonces quieren hacerse notar, que los recuerden, entonces lo saludan. Jesús se dio cuenta de la situación que había ahí y salió inmediatamente en defensa de sus discípulos y preguntó: ¿qué discuten con ellos? No se aclara a quién dirigió la pregunta. La pudo haber dirigido a los fariseos o a los discípulos. De todos modos, era una pregunta que podían haber respondido cualquiera de los dos grupos, pero
los escribas, no respondieron. Ellos habían sido callados por Jesús varias veces, se quedaban sin palabras, sin tener que responder a lo que Él decía, y tenían temor de quedar otra vez en ridículo, de ser exhibidos. Y los discípulos tampoco contestaron, quizá por vergüenza de que habían fallado en expulsar el demonio, y por causa de eso era que los escribas estaban pues discutiendo con ellos, los estaban atacando. Y dice los versículos 17 y 18: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. La respuesta vino de un hombre que estaba entre la multitud viendo la discusión, y dice cuál es el motivo de esa confrontación. Dice que había llevado a su hijo endemoniado para que Jesús lo librara. Dice: Maestro, traje a ti a mi hijo. Lo llevó a Jesús, pero como Jesús no estaba con sus discípulos, le pidió a los discípulos que le expulsaran al demonio, y ellos trataron, pero fracasaron. Los síntomas que describe el Padre se pueden identificar con los de la epilepsia, pero en este caso no se trata de esta enfermedad. El espíritu que se había apoderado del muchacho le impedía hablar, y como vamos a ver un poco más adelante, tampoco le permitía que oyera, le causaba sordera. Pero el detalle que deja ver la acción de un demonio es el hecho que se menciona enseguida, que quisiera dañarlo y destruirlo, tratando de matarlo y causarle el mayor daño y dolor posible. La maldad es la característica del demonio. No solo se sirve de la persona de la que se apodera, sigue causándole dolor y sufrimiento, y termina por destruirlo. Él termina por destruir a todos aquellos que le han sido útiles y que le han servido, ya sea que lo hayan hecho de una manera voluntaria o involuntaria. Si recordamos, el endemoniado gadareno era impulsado a la autodestrucción, sería con las piedras por esa influencia demoníaca. Desde luego que no siempre hay una relación entre enfermedad y la presencia de un demonio. En general, los demonios prefieren mantenerse en el anonimato, causando mal, pero sin revelar su presencia. De esta manera las personas no se dan cuenta de las acciones de su enemigo, no tratan de protegerse, no tratan de librarse, y son más fácilmente víctimas del demonio. Los demonios odian a Dios, y como no pueden hacer nada contra Él, pues se desborda su odio contra la creación, contra las criaturas, y si pueden contra el pueblo de Dios. En este periodo de la historia que estamos hablando, cuando estaba Cristo en la tierra, Satanás y sus seguidores presentaron una tremenda oposición a Cristo, tratando de evitar su derrota. Por eso vemos una actividad
inusual en ese tiempo. Como no la vemos en el Antiguo Testamento, no vemos esta actividad que se describe tanto en los Evangelios, ni tampoco la vemos después, en el Nuevo Testamento, después de la cruz, en donde el diablo fue vencido y fue atado. Los discípulos no habían podido echar fuera a este demonio que atormentaba al muchacho, y los escribas se dieron cuenta de eso, y su ataque en esta ocasión fue seguramente a la falta de poder del que era su maestro, de Cristo, y eso lo deducían por la falta de resultados de ellos. Cuando Jesús apareció, la esperanza del Padre renació. No es difícil entender su angustia viendo el trágico efecto de la obra del demonio en el muchacho, al que prácticamente se lo había arrebatado y le impedía disfrutar de una relación con él. Además, estaba el dolor del muchacho, que bajo la influencia del demonio era llevado una y otra vez hacia su propia destrucción. Dice el versículo 19: y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. El fracaso de sus discípulos causó pesar a Jesús. Él les había dado poder a ellos sobre los demonios, y ellos habían experimentado ese poder. Cuando regresaron de la misión a la que los mandó, ellos regresaron gozosos de que los demonios se les sujetaban, pero ahora no habían podido. Y Jesús deja ver la razón por la que no habían podido con un reproche: oh generación incrédula. La incredulidad era la causa del fracaso, pero no solamente estaba pensando en los 9 discípulos, estaba muy descontento con toda la generación, con el Padre, que no tenía suficiente fe en el poder sanador de Cristo. Estaba descontento con los escribas, que en lugar de mostrar un poco de compasión, estaban alegres por el fracaso de los discípulos. Estaba descontento con la multitud, que había visto muchas manifestaciones del poder de Cristo, pero solo quería un hacedor de milagros que les diera algo. Y también estaba descontento con los discípulos, que seguían teniendo poca fe, como ya se los había dicho antes. Su corazón todavía era duro y se resistían a aceptar las enseñanzas de Jesús, como aquella de que el Cristo iba a ser rechazado, que iba a padecer mucho hasta morir, pero para después resucitar. Es una amonestación muy severa. Lucas añade que también los llamó generación perversa. Y esto nos recuerda la amonestación de Moisés al pueblo de Israel. Y esta amonestación era por ir tras los ídolos, por confiar en ídolos. Se habían apartado de Dios, y en cierta manera esa es la situación de esa generación. Vamos a recordar este reproche de Moisés al pueblo
en Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a leer los versículos 6, 17, 19 y 20. Dice Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No Él es tu Padre que te creó, que te hizo y te estableció? El 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. El 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Y Cristo les está diciendo a esa generación perversa. Son perversos, como todos aquellos que no quieren reconocer a Cristo. Por esta razón, Jesús hace una pregunta que saca a la luz el corazón de una generación que se resistía a su misión divina. Un corazón que era el mismo que tenía el pueblo en el desierto. Un corazón que es el mismo, que es el día de hoy, y no solo en el mundo, sino en la iglesia. La pregunta que hizo fue: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? A Jesús le es doloroso tener que soportar a gente que tiene una fe superficial y convenenciera. Hasta ese momento su ministerio había durado casi 3 años y anhelaba que terminara. Sin embargo, dio una orden que daba esperanza al padre del muchacho, y al mismo tiempo mostraba su misericordia ante una necesidad que solamente él podía aliviar. Entonces dijo: traédmelo. Y tenemos la curación en los versículos 20 a 22. Sí. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuando lo llevaba, al acercarse a Jesús, diciendo que fue cuando, mientras se acercaba, fue cuando el Espíritu vio a Jesús, supo a quién se enfrentaría en esta ocasión. No era otro de los discípulos a los que pues finalmente él había vencido. Ellos no habían podido con él. Vio que era el Hijo de Dios y reaccionó con furia. Sacudió con violencia al muchacho y cayó al suelo y se revolcaba, echando espumarajos. Mientras observaba la demostración de poder
del demonio, Jesús preguntó al Padre, ¿desde cuándo sucedía esto? Al hacer esta pregunta, él estaba mostrando un interés personal en el problema del Padre. Estaba diciendo que le preocupaba, que le dolía el dolor que él sentía. Estaba diciendo que estaba ante una persona con la que se podía relacionar, una persona que estaba dispuesto a ayudarlo. Como hemos visto en sus milagros, deja ver la compasión de Dios y el hecho de que a Él le importa el sufrimiento humano. Era importante que el Hijo fuera restablecido, pero también eran importantes los problemas que el Padre arrastraba, y Jesús quería ayudar a los dos. La respuesta desde niño indica que la posesión había sido desde hacía mucho tiempo, quizá toda la vida del muchacho. Esta situación no se debía a algún pecado del padre o del hijo, era para la gloria de Dios. No es si pecó este o su padre, sino era para la gloria de Dios. El demonio había tratado de matar al muchacho echándolo al fuego. En esa época no había estufas, se ponían fogatas para calentarse o para cocinar, o echarlo al agua, a cuerpos de agua para que se ahogara. Pero Dios había preservado la vida de este muchacho para este momento. ¿Para qué? Para que Cristo fuera glorificado. El Padre sufría tanto o más que el Hijo. Vivía con angustia por su Hijo. Por eso Él dice: ten misericordia de nosotros y ayúdanos a los dos. Recordamos también a la mujer sirofenicia, que también tenía una hija en esta situación, y Jesús le dijo, ella le dijo a Jesús: ten misericordia de mí, aunque la que estaba con el problema era su hija. El sufrimiento, el dolor de un padre por un hijo que está en situación de este tipo o con un sufrimiento es mayor que la del hijo mismo. Hay padres que son totalmente indiferentes a sus hijos, no les importa. Ellos se ponen antes que los hijos, que son egoístas. Eso no es un buen padre. Hay padres amorosos que aman a sus hijos, y en ese caso van a proteger a su hijo a cualquier precio. Lo van a poner antes que su seguridad. Un buen padre hace eso. Hemos oído a veces la expresión, cuando un padre tiene que disciplinar a su hijo: a mí me va a doler más que a ti. Y bueno, pensamos que eso no es muy sincero, pero no está hablando de un sufrimiento físico. El sufrimiento físico seguramente el del hijo va a ser mayor, pero sí está hablando de un sufrimiento en el corazón, de un sufrimiento, de una preocupación por el real bienestar del hijo. Un padre amoroso por eso disciplina a su hijo. Y nosotros tenemos un padre amoroso. Vemos su amor y misericordia que nuestro Padre Celestial mostró por pecadores como nosotros, que lo rechazamos y nos acercamos a Él solo cuando tenemos necesidad
solo por obtener algo de Él, como esa multitud que rodeaba a los discípulos. El interés que mostró Cristo le dio ánimo al Padre, quien hizo una petición a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era un clamor suplicante, pero la fe del hombre era débil e incompleta. Se daba cuenta de que Jesús quería ayudar a su hijo por ese interés que mostró Cristo, pero no estaba seguro de que lo pudiera ayudar. Poco antes, los discípulos no pudieron. Recordamos aquel leproso de Galilea al principio del Evangelio de Marcos, que se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él creía que Jesús podía limpiarlo, pero no estaba seguro de que Jesús quisiera. Ninguno de los dos entendía que Jesús quiere y puede salvar a todos los que se acercan a Él con fe. Y así como probó la fe de la mujer cananea, a la que le dijo que no estaba bien quitar la comida de los hijos para darla a los perrillos, para trabajar con su fe, aquí va a trabajar para perfeccionar la fe de este hombre. Dice el versículo 23: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En la traducción de la Biblia de las Américas dice, este versículo está traducido así: Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? En forma de pregunta. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Unos lugares acá, si se acomodan. ¿Cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Jesús invierte la situación. Dice, el punto no es si yo puedo, sino si tú crees. Repite lo que el hombre dijo: si puedes. Está probando su fe y le dice: al que cree, todo le es posible. El problema no era si Jesús podía. Él ya lo había demostrado en muchas ocasiones. Desgraciadamente, las personas dudan de Jesús al ver el fracaso de sus seguidores. Y esto es para el día de hoy. Ven sus hechos y es lo que juzgan. Y al juzgarlo, al juzgar a un seguidor, están juzgando a su maestro y piensan que es igual, que él tampoco puede. Y es por eso que hoy muchos dudan de poner su confianza en Cristo, por nuestro fracaso. Y nuestro fracaso es por falta de fe. Aquel hombre tenía algo de fe, pero no es la cantidad de fe lo que sirve. La fe no es un poder del que digamos: yo tengo más fe que tú, entonces yo voy a obtener lo que deseo y tú no. En el pasaje
paralelo de Mateo 17, al final Jesús les dice a sus discípulos: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. La semilla de mostaza es el grano más pequeño que conocían los judíos. Es insignificante en tamaño, pero existe, aún de ese tamaño existe. Y cuando crece, si se siembra y crece, da lugar a una planta de un gran tamaño. La fe del hombre era pequeña, pero además había estado en el lugar equivocado. Creía que había alguien que podía ayudarlo, y pensó en los discípulos. Los discípulos no pudieron, entonces quizá nadie podría. No es la fe en sí misma, ni el tamaño de la fe, es en quién se deposita la fe. La fe es confianza. ¿En quién está mi confianza? Ese es el objeto de mi fe. Y el único que es digno de que pongamos nuestra confianza en Él es Cristo. Lo demostró con toda su obra y lo confirmó al entregarse a sí mismo en la cruz por nosotros. El hombre debía confiar en Cristo y solo en Cristo. Si alguna vez los discípulos pudieron echar demonios, fue porque Cristo les dio el poder. Debía confiar en Cristo este hombre, y su fe iría creciendo. ¿En quién estaba confiando? ¿En quién estaba su fe? ¿En él mismo, en los discípulos, o en Cristo? Esa es la gran diferencia. Si hay fe, tiene que estar puesta en el que puede mover las montañas verdaderamente. Hay algunos que ven este versículo y de una manera inexplicable aumentan la confianza en ellos mismos y dicen: según esto yo podría mover montañas. Pero no están viendo que para hacer eso tienen que dejar de confiar en ellos mismos y poner su fe, aunque sea muy pequeña, en el que sí puede mover montañas. Para el que cree, todo es posible. Esto no significa que puedo obtener todo lo que quiero, pensando que puedo manipular a Dios para que me conceda mis deseos, porque yo creo. Lo que significa es que Dios hará su voluntad mediante la fe de aquel que cree. La fe no nos evita los problemas, ni nos saca de en medio de ellos, más bien nos guarda en medio de ellos. La verdadera fe se somete a la voluntad de Dios y confía en Él. En medio de la tormenta, sus hijos son fortalecidos y consolados para que puedan pasar por la tormenta. Y al terminar esta tormenta, su fe estará más fuerte, será más pura, habrá crecido. Dice el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad.
un clamor angustioso fue la respuesta. Con total honestidad reconoció que aunque creía en el poder de Jesús, luchaba con dudas. Una dramática lucha se libraba en el corazón del hombre entre la fe y la incredulidad. Y esa es la condición de todo creyente. Nos movemos de la duda a la fe, de la desconfianza a la certeza. Lo que tenemos que hacer constantemente es lo que hizo el Padre. Clamar: ayuda a mi incredulidad, que significa sigue ayudándome cada instante, cada día, de manera que yo pueda vencer mi incredulidad. La forma correcta de enfrentar la incredulidad es llevarla ante Jesús. Igual que todos nuestros pecados y que todas nuestras debilidades, confesando nuestra incapacidad. Yo no puedo con mi incredulidad, ni con ninguna de mis fallas, pero tú puedes. Ayuda mi necesidad. Esa es una oración que todos podemos y debemos hacer. Sí creo, ayuda mi poca fe. Dice el versículo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mientras Jesús hablaba con el padre del muchacho, la gente estaba pues ahí cerca, pero manteniéndose un poco al mar. Cuando llevaban al muchacho, supieron que un milagro estaba por ocurrir y no querían perderse ni un detalle, por lo que, como siempre ocurre con los curiosos que oyen el choque de las láminas, corren hacia ahí, se agolpan, trataron de acercarse para ver qué era lo que iba a ocurrir, para poder ver mejor. Jesús no quería alimentar la curiosidad, ni que se le conociera a él como un hacedor de milagros. Esa etapa ya había pasado, no era lo que quería, por lo que se apresuró a terminar con el asunto. Reprendió al espíritu inmundo y le ordenó con toda autoridad: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y al llamarlo espíritu mudo y sordo, significa que el demonio era el causante de que el poseído estuviera mudo y además sordo. Este era un caso de posesión demoníaca. No se puede culpar al demonio por las cosas que pasan, por las enfermedades, y mucho menos de nuestros pecados. No es el demonio de la borrachera, no es el demonio de la ira. El problema del pecado requiere reconocerlo y confesarlo ante Dios, y requiere un arrepentimiento verdadero. Dicen los versículos 26 y 27: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto.
de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El espíritu inmundo no tuvo otra opción que obedecer. Un poder infinitamente más poderoso que el que él tenía no podía resistirse. Instantáneamente y permanentemente tuvo que salir del muchacho, pero no sin antes manifestar su odio y su maldad con un último pero violento ataque que dejó al muchacho como muerto. Muchos decían: está muerto. Pero Jesús, nuevamente con amor, con compasión, lo tomó de la mano, lo enderezó, lo puso de pie, y dice Lucas que se lo devolvió a su padre. Y se lo devolvió porque realmente el padre lo había perdido desde que el demonio se había apoderado de él. Por último, tenemos la causa del fracaso en el versículo 28. Dice este versículo: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Los discípulos estaban desconcertados porque anteriormente habían tenido éxito al expulsar demonios, y en esta ocasión simplemente no pudieron. Y llegó Jesús y lo hizo como siempre lo había hecho. Es una pregunta pertinente, lógica. Le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? En realidad, el Señor ya había contestado su pregunta, pero ellos no podían ver la respuesta, precisamente porque la respuesta era el problema que ellos tenían. Ya les había dicho: oh generación incrédula. La falta de fe era la causa del fracaso. Y como le había dicho al padre del muchacho: al que cree, todo le es posible. El problema de los discípulos era que, aunque habían entendido quién era Jesús y lo habían reconocido como el Cristo, seguían sin aceptar que tendría que morir en la cruz. Con ese pensamiento, en realidad estaban rechazando la autoridad divina, y por ese motivo estaban actuando al margen de su poder. Por lo que no es extraño el fracaso que acaban de tener. Dice el versículo 29: y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En su respuesta, Jesús se refiere a los demonios cuando dice este género. Hay la posibilidad de que sí esté hablando de diferentes tipos de demonios, unos más malignos que otros, pero creo que está hablando de los demonios en general, cuando se refiere a este género. Los demonios son seres espirituales, y el medio que tenemos para resistirlos es ponernos toda la armadura de Dios, y lo que nunca puede faltar es la oración. Ahí en Efesios 6 tenemos en el versículo 18, pero antes está toda la armadura de Dios, y está escrito la armadura de Dios. No vamos a tocar ese tema en este momento, pero al final, en el versículo 18, dice esto que está dirigido a la oración, que es la clave para que todo lo anterior tenga efecto, para que dé resultado. Dice el versículo 18:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el Evangelio de Mateo vemos el complemento de la respuesta de Jesús. Dice Mateo que Jesús respondió a la pregunta ¿por qué no pudimos echar nosotros fuera a los demonios? Responde diciendo por vuestra poca fe. Y aquí dice sin oración y ayuno. En esencia, lo que dice Marcos es lo mismo. Por vuestra poca fe, es decir, por causa de su poca oración. Las dos cosas van juntas. Cuando hay poca fe, hay poca oración. Y cuando hay fe verdadera, hay una oración abundante y ferviente. Les está diciendo a los discípulos que debían haber manifestado su fe, su confianza en Cristo, orando. Dice, este género no sale sino con oración y ayuno. No hay poder en el ayuno. El ayuno no te hace más santo ni más espiritual que otra persona. Simplemente es una manera de expresarle a Dios: estoy orando en lugar de comer, porque yo te necesito a ti más que a la comida. En ese sentido, el ayuno también es una expresión de fe. La pregunta es: ¿puedes creer? Cristo, el Maestro, ha sacado algo muy valioso, más valioso que cualquier reloj de oro. De la cruz hizo un pago de infinito valor, un pago por tu pecado. Y te dice: toma, es tuyo. Y tú dices: ¿de veras? No puedo creer. No puedo creer que se me ofrezca algo tan valioso. Soy un miserable, no lo merezco. Al final lo va a retirar. No puedo creer. ¿No puedes creer? Clama. Creo. Ayuda mi incredulidad. Como una conclusión que podemos sacar de este pasaje es que el fracaso de los discípulos los preparó para recibir esta valiosa enseñanza sobre la necesidad de orar con una fe perseverante. Nosotros hemos fracasado de muchas maneras y seguimos fracasando. Nada va a pasar en nuestras vidas si no oramos. Esta iglesia va a fracasar, va a desaparecer si no oramos. El país va a seguir igual si no oramos. Y solo vamos a orar si tenemos fe, si estamos confiando en Cristo, en que quiere y puede. Él es el que tiene el poder. Pidámosle que nos ayude en nuestra incredulidad. ¿Puedes creer?
Vamos a orar.